El Señor de gloria les bendiga ricamente y abundantemente. Quien les saluda y les bendice es su hermana en Cristo, Ligia Rendón. Les saludo en donde quiera que ustedes estén, en cualquier parte del mundo, donde ustedes vayan a ver este video. Les deseo de que sean bendecidos, que si están enfermos, el Señor les sane en el nombre de Jesús, que si están tristes, el Señor les consuele. Que sea cual sea la situación por la que estén atravesando, recuerden de que el Señor todo lo puede, de que no hay imposible para Dios y que depositen sus cargas en Él. Vamos a hacer una oración para luego dar comienzo. Amantísimo Padre, Señor que estás en gloria, mi alma te alaba, Señor. Padre, en este momento, Señor, en tus manos yo me pongo una vez más, Señor amado. Aquí estoy, Señor, como siempre, Señor, en obediencia a ti, Señor. En obediencia a ti, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo asistiéndome, Señor. Que usted, mi buen Dios, tome el control de mis labios. Que ninguna palabra torpe salga de mi boca. Que ninguna palabra que no edifique, Señor, salga de mi boca. Únicamente, Padre, la que tú, a través de tu Espíritu Santo, vayas a poner en mis labios, Señor. Señor, bendice las almas, Señor. Y desde ya te pido, Señor, que esta palabra, Señor, prospere, Señor, en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra, Señor, que es poder, mi Dios, que es tu palabra, mi Dios, prospere en cada corazón, Señor. Restaura, Señor, al que se ha apartado de tus caminos. Salva al que no ha sido salvo, Señor. Y afirma, Padre, el que ya te está sirviendo, Padre. Fortalece al débil, Señor, y dale nuevas fuerzas al que se encuentra desanimado, Señor. Al que siente que ya no tiene fuerzas. Fortalécelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y como siempre, Padre, solamente soy un instrumento, Padre, y un instrumento, Señor, muy pequeño, Padre, muy pequeño, Padre, inútil en tus manos, Padre. Así que en tus manos me pongo, Padre, porque tú eres la esencia de todo, Padre, porque tú eres el que todo lo conoces, Padre. Y como siempre, Señor, recibe toda la gloria tú, mi Dios, porque tú no la compartes con nadie, Padre. Señor, te doy gracias por siempre, Señor. Gloria a ti, mi Señor. Amén y amén. Así que después de que hemos orado, déjeme decirle que después de que hemos orado, vamos ahora, con la ayuda del Señor, vamos a proseguir con la enseñanza acerca de lo que es el Salmo 23. El Salmo 23. Pero todavía no hemos comenzado con los versículos del Salmo, porque el Señor me puso en mi corazón que primero hablara de algunas cosas importantes antes de comenzar con lo que es el Salmo 23. Y estuvimos hablando, o mejor dicho, estuve hablando en la enseñanza anterior que todavía no he compartido, pero la voy a estar compartiendo, acerca de cuál es el desempeño de un pastor de ovejas seculares, comparándolo con el servicio o el desempeño de un pastor de ovejas en lo que es el ámbito espiritual. Estuve hablando acerca de lo que son las ovejas, o qué representan, mejor dicho, de qué es lo que representan las ovejas, y estuve hablando de que las ovejas son figura de la gente, de individuos como nación, de los descarriados, las almas perdidas, del Cordero del sacrificio, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Estuve también ahondando acerca en
lo que es de las aceptaciones o de las necesidades, mejor dicho, de las necesidades que tenemos como seres humanos. Que todo ser humano tiene estas necesidades. Pues Dios no nos ha hecho robots, Dios nos ha hecho seres humanos vulnerables y tenemos necesidades en nuestra vida cotidiana como humanos. Pero estuve hablando de que esas necesidades solamente las puede llenar al 100% nuestro Señor Jesucristo. Y estuve hablando acerca de las necesidades de aceptación, de protección, de provisión, de amor y de salvación. Y a la luz de la palabra estuve hablando en esa primera parte de que solo el Señor es el que puede llenar esas necesidades en el ser humano al 100. Por eso es importante de que nosotros sepamos quién es el Señor, que Él vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Conocer las promesas del Señor. Porque solo así vamos nosotros a saber de que realmente no somos cualquier cosa. Y que cuando vienen esos momentos difíciles de enfrentar en esta vida, porque todavía estamos en este cuerpo es solamente el envase donde está nuestra alma, pues vamos a pasar por muchas situaciones, pero por eso es importante saber que el único que llena esas necesidades de protección, de provisión, de afecto, de amor, al 100 es solamente a nuestro Señor. Si usted sabe cuánto lo ama el Señor, si usted sabe cuánto usted vale para el Señor, no importa lo que venga, no importa que los demás no lo amen, no importa que los demás lo rechacen, usted y yo nos vamos a tomar de las promesas del Señor. Pero ahora vamos a comenzar con la segunda parte, dándole seguimiento. Y yo quiero que si usted tiene allí su Biblia, usted vaya y busque en el libro de San Juan. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de San Juan, en el capítulo 1, del versículo 29 al 34. Dice en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Cuando aquí dice Espíritu, hay una E grande. Eso significa el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Juan fue escogido desde el vientre de su madre. Y él traía una gran tarea. ¿Y cuál era la tarea que Juan traía? ¿Cuál era el propósito que Juan traía? Era el de ser precursor o el precursor del que había de venir después de él, pero que más sin embargo era primero que él. Y ese era nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios.
que quita el pecado del mundo. Porque solo la sangre de Cristo, solo la sangre de ese buen pastor precioso y hermoso es la que puede lavar los pecados del pecador. Y no importa cuál sea la condición o el pecado, qué tan grande sea, pero la sangre de ese Cordero de Dios llamado Jesús de Nazaret quita el pecado del mundo. Y Juan dice en otra parte de las Sagradas Escrituras, hablando de lo mismo, dice que él no era digno ni de desatar ni de quitar la correa del calzado. Se imagina, así como Juan, nosotros debemos de reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin el Señor no somos nada. Y todo lo que nosotros poseamos, todo lo que nosotros tenemos, todo se lo debemos al Señor, porque todo es por Él y para Él. Así que Juan vino dando testimonio de Jesucristo, de ese pastor que hemos venido hablando, de ese pastor de que dice las Sagradas Escrituras que reposó sobre él el Espíritu en forma corporal como de una paloma, o más bien como paloma, no como de, sino como paloma. Así de que Juan fue este precursor de que venía hablando de ese buen pastor llamado Jesús de Nazaret. Y en el 34 él dijo claramente, y yo le vi. O sea, yo le vi. O sea, lo que se escribió aquí es verdadero. Y dice Juan, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora bien, quiero que usted se vaya al libro de Efesios. Si tiene allí las Sagradas Escrituras, vamos a ver las palabras del Señor en el libro de Efesios. Vamos a ver en el libro de Efesios. Vamos a ver la bendita palabra del Señor, aquí lo que es en Efesios. Efesios capítulo 1, vamos a leer Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 14. Versículo 13 al versículo 14. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, todo aquel que le ha entregado su corazón a Cristo o le entrega su corazón a Cristo, es sellado por el Espíritu de Dios. Recibe un sello y ese sello es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo sella y a partir de allí esa persona viene a ser propiedad de Dios. Esa persona viene a ser sellada con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es la promesa que usted tiene? Usted que ya tiene a Cristo. O usted que no tiene a Cristo y le va a recibir. ¿Cuál es esa promesa? Esa promesa es la promesa de vida eterna. Esa promesa es esa promesa de vida eterna, en que usted sabe, en que yo sé que he recibido a Cristo en mi corazón y que esa promesa de ese sello de su Espíritu Santo es la garantía de la posición adquirida en el día de mi redención, en el día de su redención.
El sello del Espíritu Santo es lo que garantiza nuestra herencia como hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo es lo que garantiza el sello de nuestra herencia como hijos de Dios. Porque cuando venimos a Cristo, somos llamados hijos de Dios. Ahora ya no solamente somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿por qué? Hijos de Dios, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? Porque el sello del Espíritu Santo nos ha sellado y ahora somos propiedad de Él. Ahora nosotros le pertenecemos a Dios. En primer lugar, porque Él nos creó. Pero en segundo lugar, porque Él nos ha salvado. Ahora hemos sido sellados con ese Espíritu Santo precioso que es las arras, que es el sello que garantiza la redención de nuestra posesión para cuando la trompeta suene. Nosotros entonces ese sello del Espíritu Santo es lo que garantiza que este cuerpo que es un cuerpo corruptible, se convertirá en incorruptible. Y que como dicen las sagradas escrituras, en un abrir y en un cerrar de ojos seremos arrebatados con el Señor Jesús. Él nos recibirá en las nubes y Él nos recibirá y así estaremos siempre con Él. Por eso es que yo le animo a usted que le sirve al Señor, a usted que está sirviéndole al Señor, a usted que ya le entregó su vida a Cristo, que vale la pena sufrir, pero sufrir haciendo el bien a sufrir haciendo el mal, que vale la pena lo que podamos pasar en este mundo, que vale la pena cuidar nuestra salvación, vale la pena seguir adelante, vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir caminando, no importa cuál sea la situación, pero vale la pena seguir hasta el final, hasta como dice la palabra del Señor, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero leer qué significa la palabra arras. La palabra arras dice que es un vocablo griego que pasó al latín como arjabo o arjae y luego a nuestra lengua como arras, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Dice de que el término se utiliza en plural y alude, según su primera acepción, a la prenda que se otorga a modo de garantía en un contrato. Mire, por ejemplo, cuando uno se casa, usted sabe de que se llevan las arras y el esposo allí le da las arras a la esposa y viceversa, y allí se dicen unas palabras de que desde ese momento todo lo que tenga tanto el esposo como la esposa van a ser de ambos. O sea, eso es lo que esas arras está haciendo una garantía de que desde ese momento ese hombre que se está casando con esa mujer es responsable y que ya todo lo que él gane, su trabajo va a ser para compartirlo con esa esposa. Bueno, así nosotros hemos sido sellados, dice aquí en Efesios capítulo 1, el versículo 13. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y voy a volver a leer el 14. Y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. O sea, hasta que la trompeta suene
y la iglesia de Cristo sea arrebatada, el Espíritu Santo de Dios simboliza, o mejor dicho, representa esas arras de esa herencia. Así como ese esposo le da esas arras a esa esposa simbólicamente, y se está responsabilizando de cuidarla, de que todo lo que él gane, todo lo que él haga, desde ese momento va a ser para compartirlo con ella. De esas arras en señal, en garantía, como leímos aquí. Le da esas arras, de esas arras en señal, en garantía de que lo que él está diciendo, él está allí haciendo prácticamente, por decir así, un contrato. O sea, él está diciéndole a aquella esposa: yo te doy estas arras y desde aquí yo me responsabilizo de ti. Esta es la garantía. Son estas arras que yo te entrego. Así la iglesia de Cristo tiene el sello del Espíritu Santo, que es la garantía. Es la garantía. Es esa garantía. Así como esas arras en el matrimonio, es esa prenda que el esposo le otorga, a la esposa. Así el Espíritu Santo es la garantía de nuestra posesión. Por eso, si usted le sirve al Señor, usted no tiene por qué vivir en temor. Usted no tiene por qué vivir en temor de que si es salvo, que si no es salvo. Porque lastimosamente hay muchos creyentes que viven en temor. Tienen muchísimos años en la iglesia, pero viven en temor. ¿Soy salvo o no soy salvo? Entonces, ¿cuál es el valor que usted le ha dado a la sangre de Cristo? Le pregunto. ¿Cuál es el valor que usted le ha dado a la sangre de Cristo? Pero hay mucho pueblo del Señor que vive en temor, dudando de la salvación de su alma. Ahora, hay algo que quiero aclarar. La salvación tenemos que cuidarla con temor y con temblor, porque también la podemos perder si no cuidamos esa salvación tan grande como lo declara la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Ahora quiero explicar algo. Usted viene a Cristo, el Espíritu Santo lo sella. El Espíritu Santo es el sello de la garantía. Es ese sello de la garantía que garantiza ese momento en que usted sea redimido o yo sea redimida. Ese momento de la posesión, de cuando la trompeta suene. Pero no quiere decir de que entonces, como ya el Espíritu Santo de Dios me selló, yo voy a volver al pecado de donde Dios me salvó. Voy a dar un ejemplo. Que si yo era una adúltera, yo no puedo volver al adulterio. Que si yo era una fornicaria, vivía en una relación si fuera del matrimonio, nada más en unión libre, o sea, y yo ahora, en vez de arreglar mi vida, voy a seguir igual. No, que si el que era borrachito, ahora como quiera va a seguir tomando, va a seguir siendo un borrachito. Que el que era un mentiroso va a seguir en la mentira, va a seguir mintiendo. Y así sucesivamente, que al que Dios rescató quizás de la droga, va a seguir vendiendo droga, va a seguir drogándose. Porque como ya tiene el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de la posesión, entonces él va a poder seguir haciendo lo mismo. No, y rotundamente no. Eso se llama, según el libro de Hebreos, pisotear la sangre de Cristo. Y dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Y yo se lo voy a leer porque así el Señor me lo hace sentir. Y no nos estamos desviando.
Pero aquí esta servidora le tiene que obedecer al Señor. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Dice en capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire qué tremendo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto? Y hay muchos que dicen, es que estamos en el nuevo pacto, estamos en el pacto de la gracia. Y sí, estamos en el pacto de la gracia, pero no de la desgracia. Estar en la dispensación de la gracia no nos da licencia para pecar. Porque claramente dice aquí la palabra. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuál es el Espíritu de gracia? Aquí podemos ver que hay una E mayúscula. Espíritu de gracia, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? O sea, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra posesión, vuelvo y repito, cuando la trompeta suene. Pero eso no nos da licencia para seguir en el pecado. Eso no quiere decir que vamos a seguir en lo mismo, porque entonces estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y dice la palabra que lo que espera es hervor de fuego, dice en el versículo 27. Dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo no podemos pisotearla, no podemos hacerlo, no podemos vivir en la vida como creyentes como si fuera nada más la vida por siguiendo igual en la misma manera de la vida pasada. Entonces, quiero aclarar esto. Recibe al Señor Jesús, que es el pastor precioso. El Espíritu Santo lo sella, pero eso no nos da licencia para pecar, porque aquí dice que cuánto mayor castigo va a merecer el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Y cuál es el Hijo de Dios? Es ese buen pastor, es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos limpió, el cual lavó nuestros pecados, y los aventó a la más profunda mar, el cual nos selló con el Espíritu de Dios. Entonces dice que no podemos tener por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto. No podemos decir que porque estamos en el pacto de la gracia vamos a seguir pecando, vamos a seguir haciendo lo que antes hacíamos. Dice, en la cual fue santificado, o sea, Dios nos hizo santos. Éramos pecadores, pero cuando recibimos a Cristo, ahora hemos sido apartados porque salimos del pecado. El Señor nos rescató del pecado. A unos el Señor los rescató de la droga, a otros el Señor los rescató del adulterio, a otros el Señor los rescató de diferentes pecados, de diferentes situaciones pecaminosas. Y ahora tienen a Cristo en su corazón. Pero eso no les da libertad para que sigan en lo mismo. Dice, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Fuimos apartados del pecado. Fuimos santificados.
¿A través de qué? A través de la sangre de Cristo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo no es un ídolo. La palabra santo, muchos dicen el santo fulano. No, la palabra de Dios lo dice. En varios versículos el Señor dice que se llaman ídolos. Y el Señor reprueba la idolatría. El Señor aborrece la idolatría. Entonces, ¿qué es en sí la palabra santo a la luz de las sagradas escrituras? Un santo es aquella persona que fue rescatada del pecado, fue rescatada quizás de la droga, del adulterio, vuelvo a decir, de la fornicación, de la mentira, del lesbianismo, del homosexualismo, fue rescatada del pecado y ahora es apartado. ¿Para qué somos apartados? Ahora somos apartados para servir al Señor. No que seamos perfectos, no que quizás no vayamos a fallar, quizás a veces hasta con un enojo, quizás podemos fallar, pero no vamos a seguir practicando el pecado de donde Dios nos libertó, de donde Dios nos sacó y ahora ese buen pastor nos ha santificado. Entonces, nada más quería aclarar esto para algunos que dicen de que la salvación no se pierde claramente. Aquí dice en el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreos, más claro, el Señor no nos puede hablar. Ahora, hay otros que viven en temor y esa es otra situación. Hay otros que viven siempre en temor, dudando de su salvación. Y bueno, eso tampoco no se puede, porque si usted fue lavado con la sangre de Cristo y si usted le sirve al Señor, si usted no está practicando el pecado de donde Dios lo sacó, sino que usted ahora está apartado al servicio de Dios. Vuelvo y repito, no que sea perfecto, porque perfecto es solo Dios. Todos cometemos errores, todos fallamos a diario. Pero no volvió a ese adulterio, no ha vuelto a esa droga, no ha vuelto a ese alcoholismo. Usted está esforzándose en el servicio del Señor. Pero ahí es donde hay muchos que siguen dudando. Y entonces yo les digo una cosa, usted no puede dudar. Usted no puede dudar. Hay dos extremos, el que dice que no y el que duda, el creyente que siempre vive en temor. ¿Seré salvo o no seré salvo? Si usted duda de su salvación, entonces usted no está seguro y usted está desvalorizando la sangre preciosa de Cristo. Ahora, usted podría vivir en temor si usted vuelve otra vez al pecado de donde Dios lo sacó. Entonces usted sí tendría que estar viviendo una vida en temor. O usted está dentro de la iglesia, pero usted como quiera sigue practicando las enemistades, los pleitos, esas obras de la carne que Dios reprueba y que no podemos seguir en ellas. Porque tenemos que ser personas santas, santificadas, o sea, apartadas para Dios. Es ahí donde dice la palabra, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia, es la garantía de nuestra posesión. Ahora yo le quiero decir algo. Y dice la palabra del Señor, vamos a buscar en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Dice las Sagradas Escrituras. Y yo quiero concluir con este versículo, estos dos versículos, para que usted vea que usted fue redimido con la preciosa sangre de Cristo. Con la preciosa sangre de Cristo. Usted no vale cualquier cosa, usted tiene un gran valor en Cristo. Mire lo que dice en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire qué precioso. Dice que fuimos comprados. Cuando usted recibió a Cristo, o cuando usted se decida recibir a Cristo en su corazón, usted va a estar siendo rescatado de esa manera, de esa vana manera de vivir. Porque vivir sin Cristo es vivir una vida vana. Vivir sin Cristo, vivir separado de Dios, es vivir por vivir. Es vivir una vida vana. Porque todo lo que el mundo te puede ofrecer es ilusorio, es momentáneo, es efímero. Pero lo que Cristo te ofrece, lo que el pastor precioso llamado Jesús de Nazaret te ofrece, eso es para siempre. Porque eso tiene una promesa y se llama vida eterna. Así que la sangre de Cristo dice que fuimos comprados con esa sangre preciosa. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Andamos alejados de Dios, pero ahora tenemos a Cristo y ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y la sangre preciosa de Cristo fue la que nos compró. Dice la palabra bendita del Señor. Dice la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted y yo somos esos precursores ahora. Ahora usted y yo somos esos precursores. Esos precursores. Ya en conclusión, finalizando con esta segunda parte, usted y yo somos unos precursores, así como Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de ese Dios todopoderoso, para que seamos luz en las tinieblas, para que le prediquemos a nuestros familiares, para que le prediquemos a nuestros vecinos, para que vayamos y evangelicemos al que todavía no tiene a Cristo. Ahora nosotros tenemos que hacer ese papel de precursores y cumplir con esa gran comisión. Y exponerle a la gente, hablarle de ese pastor tan precioso llamado Jesús, y decirle al pecador, decirle a aquel que está hundido en la droga, aquel que está hundido en el alcohol, aquella persona que quizás se quiere suicidar, aquella mujer que quizás está sufriendo violencia doméstica, aquella persona que no tiene a Cristo. Nuestro papel como iglesia es anunciar las virtudes de Dios, es ahora hablar de Cristo a las almas, y que así como esa sangre preciosa nos limpió a nosotros, pueda limpiarles a ellos. Que así como el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado a nosotros, pueda sellarles a ellos, y también ellos formen parte de la iglesia y se añadan, así como dice que el Espíritu Santo de Dios, dice en el libro de Hechos, dice cuando a la iglesia primitiva añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor quiere añadir a la iglesia, a su iglesia, los que han de ser salvos, pero nosotros tenemos que ser esos atalayas, esos precursores para anunciar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para predicar esta preciosa palabra. Pero no debemos de ser egoístas y estar muy cómodos, Ya fuimos salvos nosotros, sabemos que hemos sido sellados, sabemos que la trompeta va a sonar y sabemos que tenemos una promesa de vida eterna y estar muy tranquilo y muy a gusto en nuestros hogares. No, tenemos de que trabajar mientras el día dure, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar este evangelio de salvación. Tenemos que predicar esta preciosa palabra del Señor. Entonces, ese buen pastor vino hace más de 2000 años. Ese buen pastor, a él le debemos todo.
Ese buen pastor, cuando le recibimos, ese buen pastor nos selló con el Espíritu Santo de Dios, que es las arras de nuestra herencia, de la posición adquirida, cuando la trompeta suene y podamos volar, podamos ir al encuentro de nuestro Señor. Y fue la sangre de ese precioso pastor la que nos ha limpiado. Por eso quiero que se quede con esto en su mente. Usted vale mucho. Usted fue comprado a precio de sangre. Y no cualquier sangre. Fue la sangre de Cristo. Esa sangre que ese pastor precioso derramó en la cruz del Calvario. Así que yo le digo a usted que usted se ha apartado del camino del Señor. El pastor le pudo haber fallado, porque el pastor es hombre y falla, porque todos fallamos. Pero el pastor de pastores no le ha fallado. El Señor no le ha hecho nada. Entonces, vuelva nuevamente al redil. Vuelva nuevamente a la casa del Señor, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Yo le invito y yo le animo que vuelva. Si le falló el pastor terrenal, pero el pastor celestial a usted no le ha fallado. Y dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque fue Él el que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Así que con esto finalizo y vamos a seguir ahora sí la siguiente enseñanza, la siguiente prédica, como usted verdad quiera llamarle. Vamos ahora sí a empezar a ahondar en lo que es lo que son los primeros versículos del Salmo 23. Me despido de usted y siempre diciéndole algo. Todo lo podemos en el Señor, que nos fortalece. No permita que nadie le quite la paz de su corazón. La paz de Cristo en su corazón. El gozo de Cristo en su corazón. Y recuerde que usted es propiedad ahora de Cristo. Si usted ya recibió a Cristo, usted es propiedad de Cristo. Y si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a que usted le reciba a ese pastor precioso. Que usted deje de que en este momento la sangre de Cristo lo limpie. No importa cuál sea su pecado. Entréguele su corazón a Cristo en este momento. Y deje que la sangre de Cristo lo limpie o la limpie. Y venga a formar parte de la iglesia del Señor, a ser una ovejita más del redil del Señor, porque Cristo vino a morir por los pecadores, por los enfermos. Él no vino por los sanos. Y Él quiere que usted le abra su corazón, porque Él lo ama, Él la ama, y Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted también adquiera esa promesa de vida eterna. Y que usted también tenga ese sello de su Espíritu Santo. Yo quiero invitar a los que quieran recibir a Cristo en este momento. Quiero que usted repita esta oración donde quiera que usted me pueda escuchar. Quiero que usted repita esta oración. Señor Jesús, en este momento, Señor Jesús, yo reconozco mis pecados. Señor, pero yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida. Límpiame en esa sangre preciosa, en esa sangre poderosa, en esa sangre carmesí, Señor. Limpia mis pecados. Yo te entrego mi vida, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Ahora yo voy a orar por usted. Amantísimo Padre, Señor que estás en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, yo le pido por todas las almas, por todos aquellos, Señor, que han hecho esta confesión, Señor. Que usted les ayude, Señor. Que usted, Señor,
los limpie en esa sangre preciosa, su sangre preciosa, Señor. Que usted los guíe a un lugar, Señor, donde ellos se pueden congregar, Señor, donde ellos reciban la palabra preciosa suya. Señor, fortalézcalos. Y a partir de este momento, Señor, en tus manos yo los dejo. Déles usted el crecimiento espiritual sano, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido, Señor. Señor, y asimismo yo le doy gracias. Y yo le pido que usted bendiga a todos los que van a ver este video. Que usted los fortalezca. Que usted salve a los que no son salvos. Que usted restaure, Señor, a los que se han apartado de tus caminos. Que usted, Señor amado, sea sanando al enfermo, levantando al caído, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por este momento, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor amado. Y toda la gloria es para ti, mi Señor. Toda la gloria es tuya, mi Señor. En tus manos yo los dejo, Padre. Y yo te doy gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Padre Santo bendito. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres hermoso. Porque tú eres santo. Porque tú eres digno de todo honor y de toda gloria. De todo imperio, mi Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Restaura las almas, Señor. Fortalece tu iglesia, Padre. Fortalécenos, Padre. Porque no es tiempo de volver atrás. Es tiempo de avanzar, Señor. Es tiempo de seguir adelante. No es tiempo de retroceder, Señor. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de poner nuestra mirada en ti, mi Señor. El autor y consumador de la fe. Señor, te alabo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias te doy a ti, Señor, por todo lo que haces, Señor. Sea bendecido, Señor. Sean bendecidas las almas. Sean bendecidos, Señor. Donde quiera que ellos vayan a ver este video, Padre. Sea usted bendiciéndolos. Sea usted bendiciendo las almas. Sea usted restaurando. Sea usted obrando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Santo eres tú, mi Jesús. Santo, santo, santo eres mi Dios. Yo te doy gracias, Señor. Así que mire, qué preciosa alabanza. El Señor es mi pastor. Y es que el Señor es nuestro pastor. Y con Él nada nos va a faltar. Con ese buen pastor nada te va a faltar. Porque solo Él llena esas necesidades que tu alma necesita. Así que yo le digo a usted que recibió a Cristo, busque una iglesia donde congregarse y siga adelante en el camino del Señor. Busque esa iglesia donde congregarse. Donde quiera que usted esté, el recibir a Cristo no se queda allí. Busque una iglesia donde congregarse, empiece a leer la palabra del Señor. Y si usted está aquí en lo que es en el área de lo que es Houston, mire, si usted está aquí en lo que es en el área de Houston, usted puede visitarnos en lo que es en el 6200 Southwest Freeway. Allí hay una iglesia donde usted se puede congregar. Se llama Templo Manantial de Vida. Ahí pastorea el pastor Jesús Plata. Allí pastorea el siervo del Señor. Y así de que lo invito en el nombre de Jesús. Ahí pastorea el siervo y, ¿verdad? Está él y está la pastora, su esposa también. Ambos están ahí pastoreando en el 6200 Southwest Freeway. Aquí lo que es en el área de Bel Air. Así que si usted está aquí en lo que es Houston y usted no tiene una iglesia donde congregarse, yo lo invito con todo mi corazón a que usted venga y usted nos visite y usted será bien recibido. Usted será bien recibido allí en Templo Manantial de Vida, donde pastorean mis pastores, porque ellos son mis pastores, porque yo todavía estoy en calidad de oveja y ellos son mis pastores, Jesús Plata y Patricia Plata.
Yo les invito porque el propósito mío es de que las almas sean salvas y que usted se congregue y que usted sea salvo. Ese es el deseo de mi alma, ese es el deseo de mi corazón. El Señor les bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.